Audio Jungle. Mi nombre es Eduardo Baitán, soy ingeniero en sistemas computacionales y voy a estar impartiéndoles este curso de introducción a la programación. ¿Ok? Eh, un poquito de mi historia. Yo tengo aquí en TechGurus dando cursos más de 8 años, yo creo. Especialmente este es el curso que más imparto, entonces, pues creo que tenemos un poquito de experiencia en esto. Entonces, cualquier duda que tengan, simple y sencillamente no duden en levantar la mano. Aquí en el curso no es obligatorio que tengan cámara, no nos sirve la cámara de nada, no se preocupen si no la quieren prender. El micrófono es opcional, pero altamente recomendado. ¿Por qué? Pues porque es una mejor manera de expresarte si tienes alguna duda o si tienes algún problema cuando estemos revisando alguno. Obviamente, si no tienes, no te preocupes, puedes escribirlo en el chat y aún así lo vamos a analizar, pero pues si tienes micrófono, siempre es mucho más práctico y rápido. ¿Por qué? Pues porque somos muchos. Como pueden ver en la llamada, somos muchas personas, entonces obviamente le voy a dar su tiempo a todos, pero pues, si nos tardamos en la comunicación, pues nos podemos tardar en todo lo demás. ¿Van? Para que todos vayamos aprendiendo. ¿Ok? Dicho esto, chicos, vamos a empezar a platicar de... Ah, esperen, porque se fue hasta abajo, hasta la última diapositiva. No sé por qué. Listo. Entonces, vamos a empezar a entender. Lo primero aquí es entender qué es la programación. Ángel, ¿qué pasó? Pregunta, ¿nos compartirás este documento o tendríamos que ir tomando notas o copiando No, pantallas? gracias. Gracias por mencionarlo. No, este documento yo se los voy a compartir. Este documento va a estar en la plataforma de alumnos donde ustedes pueden entrar y verificar todo lo que vayamos haciendo aquí. Entonces, no es necesario que lo vayan apuntando. Si ustedes son de las personas que les gusta ir tomando notas para repasarlo, está perfecto, no se preocupen. Pero si no, toda su atención aquí. Igual este, cuando vayamos haciendo ejemplos, no es necesario que vayan apuntando los ejemplos, yo les voy a pasar esos ejemplos, pero si eres de las personas que les gusta ir escribiendo mientras vamos hablándolo, no hay ningún problema, ¿ok? Pero yo todo lo que vemos aquí en pantalla, todo se los voy a compartir, ¿ok? Gracias. Sí. Hombre, no hay de qué. Listo. Entonces, vamos a empezar platicando lo principal, lo más básico. Estamos en el curso de Introducción a la Programación. Básicamente, vamos a conocer qué es la programación. Es la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Qué es la programación? Muy bien. La programación es la acción de escribir un conjunto de instrucciones escritas en un determinado lenguaje que dirige a un ordenador para la ejecución de una serie de operaciones con el objetivo de resolver un problema que se ha definido previamente. El programa normalmente implementa, traduce a un lenguaje de programación concreto, uno o más algoritmos. ¿Qué significa esto, chicos? Nosotros, cuando estamos hablando de programación, estamos estamos diciendo que le vamos a dar instrucciones a la computadora. Nosotros le vamos a dar instrucciones a la computadora para que procese información y esa información procesada nos devuelva un resultado. Ese resultado principalmente o normalmente es la resolución de una problemática. Imaginemos que vamos a hacer un programa que va a ser una calculadora de 2 números. Nosotros tenemos que introducir 2 números, el programa va a identificar cuál es el número 1, cuál es el número 2, va a tomarlos, va a hacer una operación matemática que va a ser la suma, va a almacenar el resultado en un lugar y ese resultado nos lo va a mostrar. Y ahí es donde nosotros vamos a tener la resolución de nuestra problemática, en el que nosotros estamos diciendo, necesitamos un programa que sume 2 números. La resolución de nuestra problemática es identificar o es el resultado, la suma de los 2 números, porque nos dice, necesitamos un programa que sume 2 números. Yo tengo 2 números, esos 2 números los voy a sumar y su resultado es el resultado de mi problemática. Entonces, yo le tengo que dar a la computadora, perdón, las instrucciones para poder procesar esa información y regresarme un resultado. Solicítale al usuario el primer número.
Permite que el usuario escriba el primer número. Almacena ese primer número en algún lugar. Solicita el segundo número. Permite que ingrese el segundo número. Almacene el segundo número en algún lugar. Ahora toma el primer número almacenado y el segundo número almacenado. Súmalos. Almacena el resultado y muestra en pantalla el resultado. Esas son las instrucciones que nosotros le vamos a dar a la computadora para que genere el programa de suma de dos números y me muestras el resultado. Eso es la programación, el que yo le voy a dar instrucciones a la computadora en un determinado lenguaje. ¿Por qué? Porque tenemos muchos lenguajes. Todos tienen la misma idea o todos tienen la gran mayoría, porque hay otros que se escriben muy diferente, pero todos tienen como la gran mayoría de una línea por instrucción, ¿no? Solicita un número, almacena el número, suma los dos números, muestra el resultado. ¿Ok? Entonces nosotros le vamos a dar instrucciones a la computadora para que lea y procese información y nos pueda regresar un resultado. Si se dan cuenta, todos los programas que utilizan ustedes o todos los programas que utilizamos básicamente son para procesar información y darnos resultados. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta con lo que es la programación? No. Listo. Excelente. Ahora, nos dice, un programa normalmente implementa uno o más algoritmos. ¿Alguien tiene una idea de lo que es un algoritmo? Una serie de pasos para llegar a un fin. Una serie de pasos para llegar a un fin, ¿ok? ¿Alguien más tiene otra respuesta? Es una serie de pasos definidos que resuelven, que si lo sigues de manera ordenada, siempre terminas por resolver un problema en concreto. Ok, es muy similar a la respuesta anterior, pero con un poco más extensa, pero es muy similar, ok. ¿Alguien tiene otra respuesta? Bien. Listo. La respuesta es correcta. ¿Qué es un algoritmo? La respuesta que dieron es correcta, básicamente es una serie de pasos, pero vamos a ver la definición un poco más correcta y la platicamos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones que han de seguirse para resolver un problema. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tener una lista de pasos que tiene que ser no ambigua. ¿Qué significa no ambigua? ¿Quién me puede decir? Que no deje espacio a interpretación, que signifique algo preciso, concreto y exacto, ¿no? Exactamente. No ambiguo significa que tiene que ser preciso, conciso. No dejes que quede algo pues yo medio entendí esto y pues hago eso. ¿Por qué? Porque la computadora no entiende como nosotros. Si yo les digo, pásame ese vaso y estoy señalando un vaso, hay 4 vasos juntos y estoy señalando un vaso en específico, tú comprendes cuál es el vaso que necesito porque estás interpretando pásame el vaso, mi dedo señalando y el vaso que estoy señalando. La computadora no va a entender eso. Tú necesitarías decirle a la computadora, pásame ese segundo vaso, ese vaso número 2 que está a la izquierda, de izquierda a derecha, el número 2, pásamelo, por favor. Entonces, la computadora no puede comprender como nosotros esa ambigüedad. Por eso, nuestras instrucciones siempre deben de ser concisas. Mientras más específica sea la instrucción, mejor o más entendible va a ser para el programa que tiene que hacer. Suma 2 números. ¿Y cuáles 2 números? ¿Dónde los tienes? ¿Los voy a pedir o no los voy a pedir? Ah, ok. Pide un número y almacénalo. Pide otro número y almacénalo. Ahora suma los 2 números que almacenaste previamente. ¿Ok? Entonces, tienen que ser directas, concretas.
no tiene que haber un espacio para decir, pues más o menos entendí yo esto es lo que voy a hacer. ¿Ok? Ese es el primer punto, no ambiguo. La segunda, tiene que ser finita. ¿Por qué finita? Porque tiene que llegar a un fin. ¿Cuál es el fin de un algoritmo? La resolución de nuestra problemática. Cuando nosotros llegamos a nuestro fin, significa que nuestro problema ya está resuelto. Recuerden, cuando digo la palabra problema, no significa algo malo. Es algo que nosotros tenemos que resolver con un programa de computadora. ¿Ok? Y por último, tiene que ser ordenada. Yo no puedo sumar los dos números sin antes haber solicitado el primer número y sin antes haber solicitado el segundo número. Yo no puedo almacenar el número sin antes haberlo solicitado. Muy bien, nosotros tenemos que darle instrucciones ordenadas para que sepa cómo tiene que seguir paso a paso. Y obviamente al finalizar la resolución de nuestra problemática. Muy bien. Dudas, preguntas con lo que es un algoritmo. Es muy importante porque básicamente nosotros aquí vamos a estar haciendo algoritmos que van a tener un principio, un desarrollo y un final. Todos tienen que estar ordenados y todos tienen que ser no ambiguos. ¿Por qué? Porque ya que estemos empezando a trabajar con el programa donde vamos a programar, van a ver que tienen que ser específicos con lo que quieren y que se entiende la instrucción cuando la leemos. Entonces van a ver como que, pues no estoy siendo ambiguo, pues no se medio entiende la instrucción, estoy siendo ambiguo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con lo que es un algoritmo? Listo. No, gracias. Excelente. Vamos a pasar un ejemplo rápido. El ejemplo está a la mitad. Yo necesito que ustedes me ayuden a completarlo. Un algoritmo para llegar a la escuela. Paso número 1, salir de la cama. Paso número 2, quitarse la pijama. Paso número 3, darse un baño. Paso número 4, vestirse. Paso número 5, desayunar. Y me faltan pasos. ¿Quién quiere completar estos pasos que me faltan para llegar a la escuela? Lavarse la boca sería el sexto, ¿no? Lavarse la boca, muy bien. Siguiente paso. Tomar dinero para el transporte. Tomar dinero para el transporte, ok, muy bien. Considerando que vas en transporte público, ok. ¿Qué más? Aquí dice que era clave, Salir de tendría que casa. ser lo de salir de casa, dirigirse al transporte, pagar transporte, el transportarse, no sé, descender de transporte y caminar hacia escuela y llegar a escuela, ¿no? Para que sea un poco claro. Ok. Aquí hay algo importante en este algoritmo que nos acaban de decir, ¿sí? Y hay algo importante en el algoritmo que yo les puse. ¿Quién me puede decir qué es? Las dos son la misma respuesta. Hay algo importante en el que nos acaban de decir y algo importante en lo que yo puse. ¿Quién me puede decir cuál es ese detalle que tenemos a la vista? El primero, el punto de partida, ¿no? Aquí habla desde que sales de la cama, pero depende del punto en el que estés, podrías ya haber salido de la cama desde hace tiempo y ya estás afuera de la casa, ¿no? De ahí, ¿cómo llegas a la escuela? Tu respuesta tiene la respuesta que esperaba, pero le expandiste demasiado y ya no fue la respuesta que yo esperaba. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí de problema? Es que hay una ambigüedad, tanto en la respuesta que me dieron de los 11, 12 pasos, como en el problema en específico. ¿Por qué hay ambigüedad en esto? ¿Quién me puede decir? Por ahí lo dijo ahorita ahí se me fue su nombre, No es Ángel.
¿No están definidas las condiciones iniciales? No están definidas las condiciones iniciales. ¿Qué significa esto? Yo no sé dónde estoy, yo no sé dónde está la escuela, yo no sé cómo voy a llegar a la escuela, en qué transporte. Por ende, ahorita ¿cómo se llama? En el algoritmo que terminamos, que fue diciéndonos Marco, que nos ayudamos y terminó diciendo Marco, él decía tomar el transporte, transportarse, bajarse del transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, de cierta manera, está bien porque nos resuelve el algoritmo que tenemos, pero de cierta manera también está mal. ¿Por qué? ¿Qué transporte? ¿Cómo se transporta? ¿Dónde me voy a bajar para saber que ya terminé de transportarme? ¿Por qué? Porque hay una ambigüedad en esa parte. Ok, si vas a irte en carro, salir, tomar tu carro, tomar la ruta hacia la escuela, al llegar a la escuela, bajarte de tu carro. Vas a ir transporte público, ok, salir de tu casa, tomar el camión, dirigirte al metro, hacer un transborde en el metro y bajarte en la estación que te toca, ¿ok? Entonces, aún así, en lo que les estoy diciendo hay ambigüedad. ¿Por qué? Porque justamente no sabemos dónde estamos, no sabemos cómo vamos a llegar y no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿ok? Pero bueno, esa era una idea para que nosotros entendiéramos e identificáramos tanto cómo hacer el algoritmo como no dejarlo ambiguo. ¿Va que van? ¿Dudas, preguntas con pequeño algoritmo? ¿O cómo funcionan los algoritmos? ¿Nadie? Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápido para ver si cachamos los algoritmos, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes hagan? Necesito, por favor, que de su día a día tomen una acción en concreto. No me pongan desayunar, ¿no? Agarrar un plato, servirme cereal, servirme leche y comer. No, una acción específica que hagan, a lo mejor en el trabajo, a lo mejor en la universidad, una acción en específico, ¿no? Levantar un reporte de clientes, ¿no? Generar un reporte de las ventas del día de ayer, etcétera, etcétera. Una acción en específico que va a ser su algoritmo o su problemática y los pasos que ustedes tienen que seguir para hacerlo. Imaginen que estos pasos son los pasos que le van a dar al becario que acaba de entrar como primer día a, a su oficina, o al compañero que acaba de llegar el primer día a la universidad y que tiene una cierta noción de lo que hace, ¿no? Si tenemos que abrir un programa específico y buscar cierto botón, el usuario lo conoce o tiene una idea. Entonces no seamos tan específicísimos para que no nos extendamos tanto, ¿no? Pero sí, no llego, abro mi correo para identificar, para inicio sesión, me manda un correo para el doble, para verificar que ese soy yo, verifico, inicio sesión, después de iniciar sesión, abro estos ciertos secciones del programa y bla, 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 ¿no? Sean específicos, pero imaginen que ya el usuario tiene cierta noción, no tienen que especificarme tanto el programa específico y el botón que está ubicado en la parte de hasta arriba en 3 botones al lado de cerrar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Tomémonos 5 o 10 minutitos para hacer este algoritmo. Recuerden, sí está bien que lo detallemos, pero no exageremos en la detallada. ¿Va? ¿Dudas, preguntas con el ejercicio? No, todo bien. Ángel, por favor, ¿qué pasó? Me equivoqué de botón, quería mandar una No te versión de preocupes. todo ok. Sorry. Excelente. Listo, chicos, vamos a darle. Me van levantando la mano cuando vayan terminando, cuando ya tengan su algoritmo, sus pasos y su programa resuelto. Y los vamos a ir leyendo para platicarlos entre todos. ¿Ok? Listo, gracias.
Chicos, dudas, preguntas con lo que están haciendo. ¿Nadie nada? Listo. Por el momento no, todo bien. Venga, así me gusta, venga. Listo, Marco, si quieres levanta tu manita para que veamos que eres el primero y los vamos leyendo cuanto vayamos avanzando, ¿va? Listo, gracias.
Venga, chicos, tengo ya 5 minutitos más y empezamos a leerlos, ¿va? Listo, chicos, vámoslo leyendo. Vamos a ir pasando uno por uno. Obviamente, los que no han terminado todavía tienen chance de terminarlo. Los que ya terminamos, pongamos atención a los demás para que lo podamos platicar, ¿ok? Listo, por favor, Marco, platícanos tu problemática y tu algoritmo para resolverlo. Ok. Bueno, actualmente soy como conductor de app, entonces sería como bueno, el algoritmo empezaría por abordar auto, encender auto, abrir app, conectarme, seleccionar viaje, dirigirme al punto de encuentro, esperar al usuario, aborda el usuario, iniciar viaje, conducir hacia destino, realizar el cobro del viaje, descenso del usuario y finalizar el viaje. Ok. ¿Cuál sería la problemática? El realizar el, el- el- el viaje, por decirlo así. ¿Realizar el viaje sería tu problemática? Ujú. Ok, muy bien. Está bien en general. Hay unos puntos que, por ejemplo, descender el usuario no radican tanto en ti, más bien que el usuario descienda. Digo, al final del día las palabras son importantes porque es la manera en cómo Ok. se va a comportar, pero son acciones que tú como algoritmo vas a hacer, no que alguien externo o la manera en que tú tienes que explicar que el externo lo va a hacer. La persona Ok. desciende del auto, ¿ok? ¿No? Pero en general creo que está bien. Siento que está un poco pequeño, pero bueno, está bien en general. ¿Va que van? Ok. Vale. ¿Dudas, preguntas con tu algoritmo, Marco? No. Los demás chicos, dudas, preguntas, algún comentario respecto a este algoritmo. No, sin preguntas. ¿Nadie? ¿Quedó bastante claro? Listo. Entonces, Alejandro, por favor, platícanos tu problemática y tu algoritmo a resolver. Sí, hola, buenos días de nuevo. Mi problemática es el inicio de día laboral. También es un algoritmo muy sencillo, muy básico. Es prender la computadora del trabajo
ingresar PIN y Enter, ingresar usuario y contraseña, abrir navegador Edge, abrir sitio de Microsoft 360, ingresar usuario y contraseña, observar o capturar el token de autorización, ingresar token de autorización en el celular en la aplicación Authenticator, esperar que inicie sesión y abrir las aplicaciones del día, como Teams, Outlook, etcétera. Y hasta ahí acaba mi inicio de día laboral. Ok, muy bien. En general está correcto, pero creo que está correcto como el algoritmo que yo puse, porque está ligeramente ambiguo iniciar el día laboral. Al final del día, tu inicio de día laboral es diferente a mi día de inicio laboral. Está bien porque pues es tu algoritmo, pero creo que llega la misma ambigüedad de llegar a la escuela, ¿sí? ¿Qué escuela? Vale. ¿Qué día laboral? Todo eso. Ahora, eso pues se puede interpretar, lo podemos interpretar. Lo último fue lo único que está mal. Digo, todo lo demás te lo puedo pasar como estamos estamos formando y todo eso, pero si hay un punto que está mal y que es el último punto, está mal. ¿Puede repetir el punto, por favor? Sí, es abrir aplicaciones del día como Teams, Outlook, etcétera. Etcétera. Etcétera es la peor palabra que nosotros podemos poner cuando estamos haciendo un algoritmo no ambiguo. ¿Por qué creen que etcétera es la peor palabra que podríamos poner? Porque no da cierre. Porque no da cierre. ¿Alguien estaba terminándola? Que podría no tener fin nunca ese proceso. Exactamente, porque al final nosotros no sabemos cuál es ese etcétera. Puede ser que tú tengas que abrir 10 aplicaciones para iniciar tu día, pero el algoritmo solo te dijo Teams, Outlook y etcétera. Entonces, aquí el problema radica en cuáles son las otras que yo necesito. Eso es sumamente ambiguo. Entonces, aquí nosotros tenemos que identificar o tener una lista completa de cuáles son las aplicaciones que sí tenemos que abrir. Denme un segundito, por favor, porque tocan la puerta. Perdónenme. Chicos que tocaron la puerta y mi perrita empezó a ladrar como loca. Pero bueno, estábamos platicando justamente eso, en el que el etcétera es la peor palabra que nosotros podemos poner cuando estemos hablando de un algoritmo. ¿Por qué? Porque jamás vamos a poder comprender. A lo mejor tú sí lo puedes entender porque dices, pues bueno, yo conozco cuáles son las aplicaciones que tengo que usar, pero recuerda que este es para el becario que no sabe o que es su primer día, que puede iniciar sesión, tiene la aplicación de Authenticator y todo eso, pero pues cuáles son las otras aplicaciones que tengo que abrir, ¿ok? Eso es muy importante, por eso te digo, todo lo demás lo podemos pasar porque pues estamos medio formando la idea, pero ese sí era un error bastante grave, ¿ok? Bueno, ese sí lo podríamos considerar error, ¿va? Vale, sí. Perfecto. ¿Dudas, preguntas con este algoritmo? ¿Algún comentario de los demás chicos? No, creo que no. Listo. Entonces, ese fue Alejandro. Fuiste tú, ¿verdad? Sí, así es, Alejandro. Listo. Entonces, César, por favor, platícanos tu algoritmo. Claro, mi problema sería lavar la ropa. Bueno, es preparar la ropa sucia, meterla a la lavadora, encender la lavadora, llenar con agua, ajustar ciclo de lavado, presionar botón de inicio, presionar botón de enjuague, agregar detergente, presionar botón de centrifugado, sacar ropa, meterla a la secadora, presionar botón de inicio y sacar la ropa. Ok.
Está aceptablemente bien, pero aún así yo encuentro muchos puntos de, ¿cómo se llama? De mejora. ¿Cómo separas la ropa? ¿Cómo preparas la ropa más bien, ¿no? Separarla por color, blanco, negro, ropa interior, etcétera, 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 ¿no? Entonces enfócate en separarla. Tienes tus 3 posibilidades: ropa blanca, negra, color y ropa interior, ¿no? Meter la lavadora está bien, encender la lavadora está bien, llenar con agua. ¿Cuánta agua? Porque hay veces que medio tanque, 3/4 de tanque, de todas maneras la lavadora lo hace, es correcto, pero tú no lo estás especificando, colocarlo en lavado rápido, entonces sabe cuánta agua, ¿no? Lavado delicado, sabe cuánta agua tiene que llenarle. ¿Sí? Justo lo dice, ajustar el ciclo, ¿cuál será el ciclo? ¿Sí? Presionar el botón de inicio, presionar el botón de enjuague, agregar detergente. ¿Qué tanto detergente? Ese es todavía un poco más. ¿Qué tanto detergente? Centrifugado, sacar ropa, meterla a la secadora, presionar el botón de inicio, sacar la ropa y está bien. Entonces, hay puntos de mejora. No está mal, no está no es tan ambiguo, podríamos decirlo, pero hay puntos de mejora. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, César? No, ninguna. ¿Quedó claro? ¿Quedó bien? Sí, todo claro. Excelente, muy bien, gracias. Alejandro, César, pueden bajar sus manitas para que vaya viendo qué me falta. Y en este caso, Ángel, por favor. Sí, claro. Mi acción o el tema del contrato es atender reporte de problemas de desempeño de algún colaborador y corregirlo, donde el problema Ok. es el bajo desempeño del colaborador. ¿Ok? Inicia recibiendo notificación del problema por parte del cliente. Esto es por cualquier medio, no entraría en detalle. Identifico el cliente que me está llamando, identifico el colaborador al que se refiere, identificar al responsable directo del colaborador por parte de mi empresa, verificar si el responsable tiene antecedentes del problema. Si el responsable tiene antecedentes del problema, se solicita una reunión con el colaborador en cuestión y el responsable, se entiende el problema del colaborador, establecer plan de acción para mejorar el desempeño. Si el responsable no tiene antecedentes del problema, transmitir el problema reportado por el cliente al responsable. Identificar si se requiere más detalle por parte del cliente. Si se requiere más detalle del problema, realizar reunión con el cliente responsable y obtener conocimiento más detallado del problema. Después, solicitar reunirse con el colaborador en cuestión, entender la problemática del colaborador, establecer plan de acción para mejorar el desempeño. Otro es comunicar el plan de acción con el cliente o al cliente. Seguimiento cercano del colaborador por parte del responsable para certificar mejora o aplicar medidas de apoyo complementario. Validación continua con el cliente sobre mejora del desempeño y obtener notificación de satisfacción del cliente verbal o por escrito de la satisfacción, vaya, de la corrección del problema. Y Ok. ya. Voy a decir que está correcto porque pusiste demasiado. No, está bien. Realmente Aquí está mucho bien. tiempo. Sí, no, está correcto. Lo que entendí al final del día fueron pasos correctos, fueron pasos concretos que me decía cómo tenía que hacerlo. ¿Ok? Tal vez le pusiste demasiada crema a los tacos, pero creo que estuvo bastante bien. Al final del día, ese es el punto. Si tú se lo das al chavo que acaba de empezar y que tiene que hacer ese reporte, va a tener la noción correcta de qué es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Claro. ¿Dudas, preguntas con tu algoritmo, Ángel? No, no. O sea, todavía cada uno de los pasos se puede bajar 5 niveles de Zoom, pero yo creo que por ahí, así es como lo atendemos. Listo, definitivamente. Definitivamente sí, pero bueno, está bastante bien, ¿no? Gracias. Está bien. Listo, muchas gracias, Ángel. Carlos, por favor. Gracias. Bueno, en mi caso, igual pensé en una persona que está en su primer día de trabajo y pues tiene que iniciar sesión en las plataformas, en la plataforma de la empresa. Entonces, el primer paso es abrir el navegador
dirigirse a la ruta https://miplataformaempresarial.com, dar clic en el botón regístrate, iniciar, más bien ingresar usuario y contraseñas proporcionadas en el correo que envió Recursos Humanos, llenar el formulario de registro, restablecer contraseñas, presionar el botón de guardar y volver a iniciar sesión con contraseña nueva. Y listo. Y listo. Ok. Sí, creo que está bien. Sencillo, pero creo que está bastante bien. ¿Ok? Sí, creo que sí. No se me ocurre nada. Ok. ¿Dudas, preguntas con tu algoritmo, Carlos? No, creo que no. Segurísimo. Sí. Gracias. Listo. Excelente. Muy bien. Gracias. Jesús, por favor, como último que tengo levantado la manita. Sí. Ok, mi problemática es un cambio de contraseñas de un usuario de base de datos. Entonces, iniciamos con el proceso. Es abrir el archivo con los cambios de contraseñas programados en la ruta I2.M40, guión cambio de contraseñas. Digo, pongo la ruta como específica. Identificar base de datos a realizar el cambio, identificar usuario de base de datos al cual realizaremos el cambio de datos, abrir el gestor de contraseñas manejado por la aplicación KeePass, ubicar la base de datos en la aplicación, ubicar el usuario de base de datos al que se realizará el cambio de contraseña, generar una contraseña segura dentro de KeePass mediante la ruta Tools, diagonal, Generate Password, copiar la nueva contraseña, seleccionar el usuario al que se le cambiará la contraseña, clic derecho en el usuario, en la opción Edit Entry, modificar la contraseña anterior, guardar cambios y guardar cambios para sincronizar el archivo compartido. Ok, creo que también está bastante bien. Sí, creo que sí está bastante bien. No creo que no le encuentro ningún error. Ok. Bastante bien. ¿Dudas, preguntas con tu algoritmo, Jesús? No, ¿Segurísimo? sí. Listo. Sí, creo que sí, no se me ocurre por el momento ahorita nada. Listo. Muy bien, chicos. ¿Alguien más que le haya faltado su algoritmo y se haya atorado? ¿Está bien? ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta, algo a repasar? ¿Segurísimos? Creo que no. Gracias. Listo. Excelente. Entonces, ¿pueden bajar sus manitas, Ángel y Jesús, para que continuemos? Y listo. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Ahora, aquí sí algo importante. Muy bien. Nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre que yo les diga que tenemos que hacer un programa nuevo, tienen que hacer ustedes un algoritmo, ¿ok? Ustedes me van a dar los pasos que tienen que realizar o los pasos que van a realizar en su programa para que yo verifique, ok, estos pasos son los que me pusiste que ibas a hacer, estos son los pasos que terminaste haciendo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con esa indicación? Digo, esto obviamente lo vamos a ver más adelantito ahorita que estemos checando ya nuestros programas, pero esa es la idea. Lo primero que nosotros vamos a hacer va a ser crear nuestro algoritmo y ya después vamos a empezar a hacer los pasos de nuestro algoritmo creado, ya en código de programación. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas con esa parte? ¿Qué pasó, Jesús? No, se quedó ahí como trabado. Ah, ok, perfecto, muy bien. ¿Alguien, nada, dudas, preguntas? Listo. Pasemos a nuestro siguiente tema, entonces. Vamos a pasar a qué es un ID. Muy bien.
vamos a platicar un poquito sobre qué es un IDE, vamos a explicarlo y después vamos a empezar ya casi a trabajar. Muy bien, ¿qué es un IDE? Ángel, por favor, ayúdame. ¿Qué es un IDE? Léelo y ahorita ya lo explicamos. ¿No primero? Sí, por Ok. favor. ¿Qué es un IDE? Un Integrated Development Environment, o IDE por sus siglas en inglés. Ambiente de desarrollo interactivo o entorno de desarrollo integrado es una aplicación de software que proporciona servicios integrales para facilitarle al programador de computadora el desarrollo de software. Normalmente, un IDE consiste de un editor de código fuente, herramientas de construcción automáticas y un depurador. Excelente, muy bien. Un segundito. Listo. Excelente. ¿Qué es un IDE? En pocas palabras, básicamente un IDE es un programa para programar, un Integrated Development Environment o ambiente de desarrollo interactivo o entorno de desarrollo integrado. Básicamente va a ser el programa donde nosotros vamos a empezar a escribir nuestro código, donde nosotros vamos a escribir las instrucciones para que puedan ser ejecutadas por la computadora. Muy bien. Normalmente un IDE consiste en editor de código fuente y herramientas de construcción automática. ¿Qué significa esto? El editor de código fuente es básicamente donde nosotros vamos a escribir y como cada lenguaje de programación va a tener un IDE específico para trabajarlo, ahí vamos a aprender que hay lenguajes interpretados y lenguajes compilados. Regularmente los lenguajes interpretados puedes utilizar un editor de código común y los lenguajes compilados puedes utilizar un IDE específico, pero cada uno de ellos tiene unas herramientas de construcción automática. Cada programa sabe qué lenguaje estás trabajando y sabe cómo ayudarte con construcción automática, cómo pues la plantilla base que todos los lenguajes de Java tienen, pues un public class y todo eso te lo pone automáticamente. ¿Para qué? Para que tú no tengas que escribirlo y puedas enfocarte en tu código normalmente. ¿Ok? Un IDE va a ser el programa que nosotros tenemos que utilizar cuando nosotros sepamos qué lenguaje de programación es el que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Por aquí todos dijeron, o la gran mayoría dijeron, que iban a utilizar Java. Muy bien, cuando nosotros estamos hablando de Java, tenemos un par de lenguajes, de IDEs que se utilizan bastante bien, como NetBeans o Eclipse. Yo personalmente no soy una persona que haga Java, hice Java en la escuela y la verdad lo odié, pero eso no significa que no sepa que Java es una bestialidad cuando estamos hablando de sistemas grandes y sistemas robustos. Por ahí también mencionaron varias veces el sector financiero. Obviamente el sector financiero es algo increíblemente grande y robusto. Por ende, Java es algo bastante útil en estas situaciones. ¿Ok? Pero sí va a ser algo que van a tener que utilizar ustedes, NetBeans y Eclipse. Muy bien. Aquí durante nuestro curso vamos a utilizar un IDE que se llama PSEINT, PSEINT. Este PSEINT les debieron de haber dicho por ahí antes de que iniciáramos el curso que tenían que instalarlo, les pasaron la liga para instalarlo y tenían que instalarlo en su computadora. ¿Alguien tuvo algún problema para instalarlo? Que me digan, yo la neta no lo instalé, yo la neta ni lo busqué. ¿Alguien tuvo algún problema? Bueno, de mi parte no. Ok. ¿Nadie? ¿Seguros? Esto es PCI. Ahorita no lo vamos a utilizar en este momento, pero sí lo vamos a utilizar en un ratito. Es importante que lo tengan porque sí lo vamos a utilizar ahorita. A lo mejor hoy no, puede ser que haya un par de ejercicios, pero obviamente ya la próxima semana sí va a ser lo único que vamos a ver, la presentación y puros ejercicios de PCI. Entonces, si no lo tienes, avísame y lo podemos checar. Si ya lo tienes, pues ya lo hicimos. ¿A qué van? ¿Dudas, preguntas aquí? ¿Nadie nada? Listo. Lenguajes de programación. Alejandro Ávila, por favor. Leo, lenguajes de Sí. programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje diseñado para describir
el conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. El lenguaje utilizado por el procesador se denomina lenguaje máquina. Se trata de datos tal como llegan al procesador, que consiste en una serie de 0 y 1, datos binarios. Existen dos tipos de lenguajes, interpretado y compilado. Muchas gracias. ¿Qué significa esto? Nosotros hablamos en un lenguaje natural, nosotros hablamos en un lenguaje que podemos entender porque lo conocemos. La computadora no entiende nuestro lenguaje, la computadora entiende un lenguaje de programación específico, que al final del día todo se va a transformar en unos y ceros, porque es como la computadora lee un interruptor prendido, un interruptor apagado. Entonces, básicamente la computadora lee o entiende en electricidad, pero obviamente no vamos a escribir nosotros eso. Nosotros vamos a escribir lenguajes de alto nivel. ¿Qué significa esto? Que son lenguajes entendibles, no entendibles a cierta, o sea, no entendibles para todos si no conoces el lenguaje, pero entendible para la gente que, pues, que puede leer el código, ¿no? Que puede leer, que conoce el lenguaje. Entonces tenemos los lenguajes de bajo nivel, que son los lenguajes como ya después de que lo traduce la computadora, lo traduce a un lenguaje de bajo nivel y ya puede ser trabajado directamente en la computadora. Entonces nosotros vamos a estar en la capa de arriba, el lenguaje de alto nivel. Y estos lenguajes se dividen en dos tipos, lenguaje interpretado y lenguaje compilado. Ya lo platicamos la diapositiva pasada un poquito de eso. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener que identificar el lenguaje. Básicamente, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál es el lenguaje que nosotros queremos utilizar y aprenderlo. Así como si ustedes dijeran, quiero hablar inglés y tienes que aprender inglés, quiero escribir Java y tienes que aprenderte Java. Básicamente tienes que aprender estructuras, sintaxis, palabras reservadas, etcétera, etcétera, etcétera. Así como en inglés te aprendes estructuras, verbos, tiempos, conjugaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que vamos a hacer, aprenderlos. Muy bien. ¿Por qué nosotros vamos a ver aquí durante el curso? Vamos a ver estructuras, que esas estructuras van a ser como generales, por así decirlo, porque la gran mayoría de los lenguajes utilizan esas mismas estructuras, solamente van a cambiar las palabras o una que otra sintaxis de cómo se escriben. ¿Ok? Pero un lenguaje de programación es exactamente igual que un lenguaje natural, una manera de comunicarte. En este caso, tú vas a comunicarle una idea a la computadora para que la computadora procese una información y nos dé un resultado. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, alguna pregunta? Listo. Lenguaje interpretado. Por favor, César. Claro. Un lenguaje interpretado. Un lenguaje de programación es, por definición, diferente al lenguaje máquina. Por lo tanto, debe traducirse para que el procesador pueda comprenderlo. Un programa escrito en un lenguaje interpretado requiere de un programa auxiliar, el intérprete, que traduce los comandos de los programas según sea necesario. Muchas gracias. ¿Qué significa esto? Un lenguaje interpretado sí o sí va a requerir de un programa externo para que pueda ser utilizado, para que pueda correr el programa. El ejemplo más claro que yo les puedo dar es cuando estamos hablando de HTML y CSS. Esos dos son lenguajes interpretados. Son la base para cuando nosotros creamos un sitio web. Un HTML es todo el esqueleto de un sitio web y CSS es los colores, las formas, los tamaños, etcétera, las posiciones, etcétera, 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 de los elementos. Entonces, nosotros no podemos simplemente darle doble clic y se abre una página web. Cuando tú le das doble clic, abre un programa externo que te muestra la página web. El programa externo es obviamente nuestro navegador. Entonces, estos dos lenguajes interpretados requieren de su intérprete para poder interpretarlos y poder traducirlos y te muestre una página web. ¿Ok? Eso es lo que es un lenguaje interpretado, aquel que requiere un programa externo, que siempre va a requerir un programa externo para que tú puedas eh, ejecutar ese código de programación. Muy bien.
¿Dudas, preguntas con lenguaje interpretado? Carlos, por favor, lenguaje compilado. Lenguaje compilado. Un programa escrito en un lenguaje compilado se traduce a través de un programa anexo llamado compilador que, a su vez, crea un nuevo archivo independiente que no necesita ningún otro programa para ejecutarse a sí mismo. Este archivo se llama ejecutable. Excelente. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tener un lenguaje que se llama compilado, o un tipo de lenguaje que se llama compilado, en el que nosotros vamos a requerir, una vez más, de un programa externo para compilarlo. Y aquí es donde la cosa cambia. ¿Qué diferencia hay si de todas maneras voy a tener un programa externo? Que el compilador me va a empaquetar el archivo, me va a empaquetar el programa en un archivo ejecutable, y ese ejecutable ya lo voy a poder traer yo para todos lados y voy a poder correrlo en donde yo lo necesite. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Sí, los dos van a requerir un programa externo, pero el compilado va a compilarlo, empaquetárnoslo y ya podría yo ejecutarlo en otro lado. Muy bien, a diferencia del intérprete o el interpretado, que en todos lados va a requerir sí o sí de ese programa externo para poder ejecutarlo. Muy bien, una vez que yo ya tengo el compilado, ya no tengo que ya no tengo que volverlo a compilar, ya lo tengo el ejecutable y ya lo puedo correr en donde yo lo necesite. Muy bien, esas son las diferencias. ¿Dudas, preguntas con esta parte del compilado y el interpretado? Listo. Nosotros, en el lenguaje que nosotros vamos a trabajar aquí en el curso, vamos a utilizar un lenguaje interpretado, que diga un lenguaje compilado, ¿ok? Por eso necesitamos específicamente nuestro IDE de lenguaje compilado. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Listo. ¿Por qué me brincó un par de diapositivas? No se preocupen, ahorita voy a regresar a ellas. Todo está fríamente calculado. Listo. Variables y tipos de datos. Y aquí es donde la cosa ya se va a poner un poquito más interesante. Si ustedes ya tienen su programa abierto, está muy bien. Si no, vayan abriéndolo porque ya vamos a empezar a verlo, a conocerlo, a palparlo, a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que yo tengo aquí? ¿Ok? Variables y tipos de datos. El último fue Carlos. Andrea, por favor. Una variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de datos soportado por el lenguaje de programación, así como un nombre para identificarla. Los compiladores deben reemplazar los nombres simbólicos de las variables con la real ubicación de los datos, mientras que el nombre, tipo y ubicación de una variable permanecen fijos. Los datos almacenados en la ubicación pueden ser cambiados durante la ejecución del programa. Gracias. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una variable y por qué tiene un tipo de dato? Una variable lo vamos a entender o lo vamos a conocer básicamente como si fuera una cajita que tiene un nombre único y que en esa cajita yo voy a guardar un dato para después poder utilizarlo sin tener que mandar a llamar el dato, sino voy a mandar a llamar el nombre o la cajita. ¿Por qué? Porque yo no le voy a decir, pásame el dato 35,000, porque ese no lo conozco. Conozco el nombre del dato, que es saldo del usuario, pero no sé cuánto es su valor. Entonces, yo voy a utilizar el nombre de la variable para poder consultar el valor de la variable. ¿Ok? Es igual que cuando vimos álgebra. Una variable es un valor que no sabe, un dato que no sabemos su valor, pero que podemos utilizar. Obviamente, si lo quisiera yo conocer, pues lo puedo mostrar en pantalla o lo puedo utilizar en un mensaje, en una operación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente tengo que conocer el valor, sino solamente que ahí dentro, en la variable saldo usuario, está un valor numérico que tiene el saldo del usuario que ingresó su tarjeta de débito. Y aquí también ya viene la otra parte, el valor numérico.
¿Por qué? Porque cada variable puede tener un tipo de dato diferente. Tenemos varios tipos de datos. Cadena, numérico, flotante, booleano, lista de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada variable debe tener especificado qué tipo de dato es para que el programa sepa cómo trabajar ese valor que tiene almacenado, para que sepa cómo manipular la variable con el valor almacenado. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar de la misma manera una cadena de texto que solo es un mensaje, que solo es un texto, que solo es una palabra. No vamos a trabajarla de la misma manera que si tuviéramos un número. ¿Por qué? Porque el mensaje pues lo puedo mostrar en pantalla, lo puedo concatenar, lo puedo... y el valor numérico puedo sumarlo, puedo restarlo, puedo multiplicarlo, puedo dividirlo, puedo mostrarlo en pantalla, puedo concatenarlo, puedo hacerle más cosas algebraicamente hablando, cosa que no puede hacerse en el, con el valor de texto. O el valor booleano puedo utilizarlo en una condicional, o el valor de lista puedo utilizarlo para sacar valores dentro de la lista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante que yo le diga a mi programa que esta variable que yo acabo de crear va a tener un tipo y que ese tipo pues lo conozca para que sepa cómo lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque si yo le digo, suma esta cadena de texto, él me diga, oye, tranquilo, las cadenas de texto no se suman. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con qué es una variable? Nadita, nadita, nadita. Es importante Una mano porque aquí levantada por ahí. no, creo que Jesús se le olvidó bajar su manita y como que le gustó tenerla arriba, pero que no la quiere bajar. No, según yo ya estaba abajo. A ver, deja ver. Mentira, ya vieron, no quería bajarla nada más. Ah. Dijo, quiero que me vean todos y la voy a dejar arriba. No, hombre, no se preocupen. Todavía no pasa nada, ya la había anotado, pero dije, bueno, pues no tiene caso que me interrumpa a mí mismo para que la baje. Listo. Vamos a pasar entonces a los tipos de datos. Ya lo platicamos un poquito, pero aquí es donde vamos a ir conociéndolos un poco para para que empecemos a tocar nuestro programa, para que nosotros empecemos a ver nuestro programa y digamos, órale, qué chido, órale, me gusta. ¿Va que van? Tipos de datos. Ya lo platicamos, pero vamos a volverlo a tocar. Jesús, por favor, ya que tenías la manita alzada, te toca. Ok, tipos de datos. Debido a que las variables contienen o apuntan a valores de tipos determinados, las operaciones sobre las mismas y el dominio de sus propios valores están determinadas por el tipo de datos en cuestión. Algunos tipos de datos usados: tipo de dato lógico, tipo de dato entero, tipo de dato de coma flotante, real con decimales, tipo de dato carácter y tipo de dato cadena. Gracias. ¿Qué significa esto? Ya lo platicamos un poquito. Nosotros vamos a poder identificar o le vamos a poder dar tipos de datos a los valores que tengamos porque el programa tiene que identificar y saber cómo trabajarlos. Muy bien, vamos a ir trabajándolos poco a poco para que los conozcamos y no haya ningún problema. ¿Listo? Esto ya es lo mismo que vimos. Vamos a ver el tipo de dato entero. ¿Qué es el tipo de dato entero y el tipo de dato cadena de texto? Son los más comunes, pero vamos viéndolos. ¿A qué van? Tipo de dato entero. Este tipo de dato puede representar un subconjunto finito de los números enteros. ¿Y por qué me dice subconjunto finito de los números enteros? ¿Por qué? Pues porque yo puedo yo no le puedo dar un número máximo al límite que él tiene. ¿Ok? ¿Cuál es el límite que tiene el valor de tipo de dato entero? Lo tenemos por acá. Un tipo de dato entero puede ser desde el valor menos 2.147.483.648 hasta el número 2.147.486.347. Esos son los valores que puede llegar a tener el valor de tipo de dato entero. Obviamente, si tuviéramos un número más largo, tenemos un tipo long, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Regresando a donde estábamos, tenemos lo que es un tipo de dato entero. Un tipo de dato que puede representar un subconjunto finito de los números enteros. Y luego tenemos un ejemplo que está escrito en Java. Yo se los voy a ir explicando, pero lo vamos a ir traduciendo. ¿Por qué traduciendo? Porque este ejemplo está escrito en Java. Nosotros, como les dije, no vamos a escribir en Java ahorita. Hasta el final del curso vamos a dar un repaso, pero Java es el curso que sigue. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a dar un repasito. Le voy a explicar qué es lo que están viendo aquí en pantalla, porque como les digo, es un lenguaje y nosotros no conocemos el lenguaje. Así como nos pusieran chino, no conocemos el chino. Bueno, más bien este es como portugués, porque medio como que tiene la idea, como que medio lo podemos leer porque se parece al español, pero al final del día no lo entendemos completamente. ¿Ok? Entonces, yo se lo voy a explicar y lo vamos a ir traduciendo a nuestro lenguaje para que lo vayamos haciendo en nuestro lenguaje y podamos hacer el ejercicio que está aquí en pantalla escrito en Java, lo podamos hacer en nuestro proyecto, en nuestro PCInt. Y ahora sí ya viene nuestro PCInt ya listo para acá. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esta parte, chicos? Listo. Primera línea, dice Package First Project. Package First Project significa o le da a entender que este archivo que nosotros tenemos aquí es parte de un paquete. Ese paquete se llama First Project. Nosotros no tenemos que traducir esa línea de texto a nuestro lenguaje. Esta línea de código no tenemos que traducirla a nuestro lenguaje porque no la necesitamos. Java es para proyectos muy grandes y puedes tener muchos proyectos en un mismo lugar. Entonces, tenemos que empaquetarlos para que no nos confundamos, etcétera, etcétera, etcétera. Como que digamos que tiene muchas funcionalidades tu aplicación, entonces tú empacas una funcionalidad, otra funcionalidad, otra funcionalidad. Entonces, para tenerlas separadas, pero a la vez en un mismo entorno. ¿Sí? Entonces, esta línea que le dice al programa en Java que este archivo incluye o está incluido en el paquete First Project. Nosotros no necesitamos esa instrucción, la vamos a ignorar ahorita nosotros. Luego, tenemos Public Class First Project. Esta segunda línea de código nos va a indicar que la clase o el archivo en el que estamos nosotros trabajando se llama First Project. Ese es el nombre del archivo. ¿Por qué? Porque ese es como lo vamos a reconocer nosotros si quisiéramos invocarlo en algún otro lado. Y a su vez es el nombre del archivo firstproject.java que va a tener físicamente dentro de la computadora. ¿Ok? Básicamente lo que nosotros estamos haciendo es nombrar nuestro archivo. Nosotros sí vamos a nombrar nuestro archivo, en este caso, cuando nosotros veamos la palabra algoritmo. Y aquí es donde empieza a haber algo que me brinqué. Porque si se dan ustedes cuenta, la palabra algoritmo está en color como azulito y la palabra sin título está como en color blanco. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea de por qué? Es una palabra reservada, ¿no? Es correcto. Es una palabra reservada. ¿Y qué es una palabra reservada? Jesús, ya que lo comentaste, por favor, ayúdanos. Palabras reservadas. Las palabras reservadas son identificadores predefinidos que tienen un significado para el compilador y por tanto no pueden usarse como identificadores creados por el usuario en los programas. Estas palabras reservadas, combinadas con la sintaxis de los operadores y separadores, forman la definición del lenguaje. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a encontrar palabras que son reservadas. ¿Por qué son reservadas? Porque solamente van a funcionar en su ámbito, solamente van a funcionar para lo que fueron construidas. ¿Ok? Aquí tenemos una lista de las palabras reservadas para Java. No se las tienen que aprender, no se preocupen, las vamos a ir conociendo, las vamos a ir trabajando y con el tiempo las van a ir asimilando poco a poco como las vayan viendo. En este caso, nosotros vamos a identificar que una palabra reservada está en color azul. Si se dan cuenta, yo me regreso al ejemplo, la palabra está en azul, 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 negro, 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 azul, negro, negro, y por último en amarillito. Esta no me importa, no se preocupen, y está como en naranjita. ¿Por qué? Porque las azules, si se dan cuenta, son palabras reservadas. Tenemos por aquí package, tenemos public, tenemos class, son palabras reservadas, ¿ok? Entonces, esas palabras reservadas
solamente me van a funcionar para lo que se les especificó que van a funcionar. Yo no puedo utilizar la palabra public dentro de mi programa para no ser otra cosa que no sea identificar el tipo de privacidad que va a tener este archivo o esta línea que yo le estoy diciendo. Public, para identificar que esta clase va a ser una clase pública o va a ser una clase privada. ¿Ok? Yo no puedo utilizarlo. Class, solamente puedo utilizar la palabra class para identificar que voy a hacer un archivo clase dentro de mi proyecto. Muy bien. En este caso, la palabra algoritmo, yo solamente la puedo utilizar cuando estoy creando un nuevo archivo. Y la palabra fin algoritmo solamente la puedo utilizar cuando estoy finalizando mi archivo. Pero aparte tiene una sintaxis o una manera de escribirse, porque me está diciendo que después de la palabra algoritmo tiene que venir un espacio y un título o una cadena de texto separada por, si son 2 palabras, por ejemplo, te lo pone hasta como con el ejemplo, con un guión bajo. ¿Por qué? Porque ese va a ser el nombre o el título que va a tener mi algoritmo. Y ya sabemos que un algoritmo es una lista de pasos para resolver un problema. Eso significa que yo lo que voy a poner entre algoritmo y fin algoritmo van a ser los pasos o los códigos, las instrucciones para resolver mi problemática. Muy bien. Entonces, como título yo le puedo poner primer proyecto. Y con eso yo ya hice esta primera línea. Public Class First Project, algoritmo, primer proyecto. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con esta parte, chicos? Quizá platicar sobre las constantes. Las constantes, sí, dame un segundo, las constantes vienen un poquito más acá abajo. Constantes. Pero bueno, si quieren lo vemos rápido, nada más, al fin es algo increíblemente sencillo. Una constante es básicamente un valor que no va a cambiar, a diferencia de una variable. Una variable es un valor que sí va a cambiar. Muy bien, entonces, una constante es un valor que su valor, como lo digo, su valor no va a cambiar durante la ejecución del programa. A diferencia de una variable sí puede cambiar su valor durante la ejecución del programa. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera cambiar el valor de una constante, tendría que modificar el código fuente. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo de una constante en este texto. First number igual a es una constante. Yo no puedo cambiar este valor de first number por nada del mundo a menos que modifique el código fuente. En cambio, el valor de la variable first number, que en este caso es 10, si lo pudiese yo cambiar durante la ejecución del código, o sea, el programa se esté ejecutando, yo podría cambiar el valor que tiene eso, pero pues tendría que hacer una instrucción que diga, ok, vamos a cambiar el valor de esto y se cambia de esta manera. ¿Ok? Entonces, eso es la diferencia entre una constante y una variable. ¿Va que va? ¿Dudas, preguntas aquí con esta parte? Listo. Entonces, ya vimos lo que hace la segunda línea. Cada vez que nosotros veamos Public Class First Project, es básicamente para que nosotros, pues, le demos nombre a nuestro programa. Ok, denme un segundito, por favor. Ya, una disculpa. Entonces, pasamos a nuestra tercera línea de código. ¿Qué es esta tercera línea de código? Public Static Void Main String Args. Esta línea les podría explicar palabra por palabra qué es lo que hace, pero en esencia lo que hace es decirme que es el inicio del programa. Todo lo que está entre este corchete que tenemos aquí y este corchete que tenemos aquí es lo que se va a ejecutar al principio del programa. Cuando yo le dé ejecutar o cuando yo le dé abrir el programa, va a ser lo primero que se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, esta línea para lo único que me sirve es para que yo sepa, para que yo sepa que ahí va a iniciar el programa. ¿Cómo traduzco esa línea? No necesito traducirla, ya lo tengo. Todo lo que esté entre algoritmo y fin algoritmo es lo que se va a ejecutar cuando yo le dé play. Entonces,
nosotros tenemos esta segunda línea, esta Public Class First Project y Public Static Void Main, los dos en esta sola línea, como que tenemos el combinado en esta misma línea. Muy bien, entonces esas son las primeras 3 líneas que tenemos como tipo, pues, con eso funciona, con eso no funciona, podemos trabajar con eso. ¿Va que va? Ahora vamos a pasar a lo que sí es diferente. Esto, por ejemplo, sería lo que nos pondría automáticamente un constructor automático cuando yo creara un nuevo archivo de Java en Eclipse o en NetBeans. Le digo, nuevo archivo, un nuevo archivo de Java y me cargaría automáticamente con los primeros 3. ¿Por qué? Porque es como la base cuando estamos hablando de que estamos creando archivos en Java. ¿Listo? Ya lo que está dentro de aquí, lo que tenemos aquí dentro nosotros, eso puede ser diferente y es en donde nos vamos a enfocar ahorita. ¿Ok? Y aquí tenemos 3 líneas de código que vamos a ir leyendo una por una y ahora sí vamos a traducirlas correctamente a nuestro lenguaje. Primera línea de código. Dice la palabra int espacio first-number. ¿Qué significa esta línea? Esta línea es la declaración de una variable y dándole un tipo de dato. En este caso yo le estoy diciendo que voy a crear una variable de tipo de dato entero o int, en inglés es int, y que va a tener como nombre first number. Este va a ser un nombre único que no puede ser una palabra reservada o que no puede ser un nombre que algún otro identificador u otra variable haya tenido antes. Ok, entonces tenemos int first number. Es la declaración de una variable. ¿Qué es lo que yo voy a hacer por acá? Declarar una variable. ¿Cómo se va a declarar una variable? Antes de declarar una variable, les voy a enseñar algo que se llama comentario. Para que nosotros hagamos comentarios, vamos a poner 2 diagonales. Yo voy a poner 2 diagonales y todo lo que ponga después de las 2 diagonales en la misma línea va a ser texto que el compilador va a ignorar. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que hace el compilador es básicamente leer de arriba abajo, identificar que todo esté escrito correctamente, empaquetarlo y ejecutarlo. ¿Por qué? Porque sabe lo que tiene que hacer con cada instrucción, ¿sí? Entonces, si yo le pongo 2 diagonales, el compilador va a ignorar esa línea de código. De hecho, ahorita se les enseño, básicamente se la va a brincar, no le va a hacer caso y va a continuar con las demás líneas de código. Entonces, este comentario me sirve a mí para poner algún texto que quiero ignorar o algún código que no estoy ocupando en ese momento, pero no lo quiero borrar, entonces lo puedo ocultar básicamente para que no funcione en ese momento y pueda checar otras cosas. En este caso, a mí en este momento me va a servir para ponerles qué estoy haciendo. Voy a definir una variable. Muy bien, eso es lo que voy a hacer, definir una variable. ¿Listo? Le doy Enter, ya no estoy en un comentario y puedo empezar a hacer mi definición de variable, pero voy a poner otro comentario. ¿Por qué? Porque les voy a poner los pasos para definir una variable. Palabra reservada definir más nombre único más palabra reservada como más tipo de dato. Esos son los datos, esos son los valores que nosotros tenemos que hacer. Palabra reservada definir, más nombre único, más palabra reservada como, más el tipo de dato que yo voy a elegir. Esa es la estructura, esta es la sintaxis que nosotros tenemos que poner a la hora de definir una variable. Y va a ser de la siguiente manera. Palabra reservada definir, el programa me lo sugiere porque me lo está autocompletando. Luego viene el nombre único que va a ser primer número. Luego la palabra reservada como, de hecho ahí me lo dice, aquí si se dan cuenta, falta tipo de dato o tipo de dato no válido. ¿Por qué? Porque me falta indicarle cómo va a ser y qué tipo de dato. Y si yo se lo empiezo a poner, si se dan cuenta, el programa me lo empieza a sugerir. ¿Por qué? Porque sabe que después de definir y después de un nombre único, viene la palabra como y un tipo de dato. Entonces, cuando yo quiero definir un número, voy a definir un tipo de dato entero. Ahí. Y así es como nosotros pasamos de definir una variable a la estructura de cómo se define una variable a definir la variable. Y esto, definir primer número como entero, es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá.
definir una variable que se llama first number de tipo entero. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con esto que tenemos aquí? Listo. ¿Qué es lo que sigue? La siguiente línea. Nosotros vamos a tener la variable que nosotros creamos, first number, igual a 10. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Le estamos asignando un valor. Nosotros tenemos varias maneras de asignarle un valor a una variable. Esta es la manera más práctica en el que yo le diga exactamente cuál es el valor que va a tener la variable. Yo también se la podría preguntar al usuario para que el usuario le ingresara, o podría generarlo mediante algún proceso de información y el resultado guardarlo en esa variable. Pero más adelante vamos a ir haciendo eso. ¿Ok? Entonces, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.